irlandesa. Vamos a dar comienzo a esta charla, a esta conferencia de esta tarde del doctor Javier Gurriza Sánchez, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid. Simplemente 3 coordenadas para saber por qué hacemos esta charla. Como habrán visto en el cartel, Reg O'Donnell, un príncipe irlandés en Simancas, muchos sabrán, pero como no lo sepan, se lo contamos. En 1602 murió en el Archivo General de Simancas cuando vino, como príncipe irlandés, a reunirse con Felipe III, en ese momento el rey del Imperio Español, para pedirle apoyo en su guerra contra los ingleses. Murió en el castillo de Simancas. De hecho, eso desembocó en que tuvo consecuencias de que ya España no intervendría, no apoyaría en la guerra en Irlanda. Y celebramos eso. Falleció el 10 de septiembre y acabamos de firmar un protocolo de hermanamiento con su localidad de nacimiento, Lifford, en el condado de Donegal, en Irlanda. Un hermanamiento ambicioso, y este es el primer acto de muchos que vendrán, de muchas más conferencias que vendrán. De hecho, hemos creado ya un grupo de trabajo, damos la bienvenida al grupo de trabajo también, que forman la corporación municipal, diferentes personas del ámbito de la cultura, de la educación, asociaciones de Simancas, incluso papel imprescindible nuestra traductora Vero. Y nada, simplemente este es el primer paso de muchos, y lo que queremos con esta conferencia es que empecemos a conocer en Simancas quién fue Reg O'Donnell, y hoy específicamente el profesor Javier Gurriza nos hablará del contexto histórico de Hugh O'Donnell y de lo que él considere oportuno para irnos un poco empapando de quién fue y de las consecuencias de todo esto. Muchas gracias a profesor Javier. Bueno, muy buenas tardes a todos, queridos amigos, señor alcalde, concejales, corporación municipal de esta villa de Simancas. Muchas gracias a Mario del Campo por la presentación y por la organización de este acto. Bueno, para un modernista venir a Simancas es muy habitual. A los modernistas de Valladolid, pues todos nuestros colegas y toda España nos tienen una enorme envidia porque vivimos a 2 pasos del archivo más importante, junto con el del Vaticano, en lo que se refiere a la historia moderna, el archivo más importante, sin el Vaticano, en lo que se refiere a la monarquía de España. Quizás nosotros, los que estamos en Valladolid, porque lo tenemos más cerca, porque tenemos las clases, porque consideramos que siempre se puede venir a Simancas, pues al final, si hicimos recuento, pues no somos los usuarios más habituales, o porque nuestros temas no se refieren directamente a los propios de la monarquía, porque, como yo les digo a mis alumnos, cuando se viene a Simancas hay que venir con la monarquía aprendida, porque la organización, como saben, del archivo, pues es una organización que responde a la estructura polisinodial de aquella monarquía española, bueno, pues que tenía también sus demoras, y nuestro protagonista de hoy pues va a sufrirlas de alguna manera. Pero imagínense que ustedes no saben nada de esto y que hoy estaban paseando por Simancas, bueno, a lo mejor a alguno de ustedes le ha pasado, y que de repente están izando la bandera de Irlanda en Simancas. Bueno, en Simancas no es extraño que pasen estas cosas por toda la trayectoria como núcleo de población tan cercano a Valladolid que tiene, ¿no? Tan cercano a Valladolid y a otras que constituyen este territorio. Miren, yo el tema de los irlandeses me vino dado por una tesis doctoral sobre la Compañía de Jesús. Y ahora verán cómo los jesuitas van a tener, como en muchas cosas, pues un protagonismo muy destacado también en este. Y sobre todo a partir de algo que a mí me toca muy de cerca, que son los colegios ingleses y de irlandeses. Pero aquí les debo de decir que cuando yo empecé mi tesis doctoral con el querido y siempre recordado maestro Teófilo Egido, pues una de las primeras cosas que no fueron negociables es que el primer noviciado de la Compañía de Jesús en España
estuvo en Simancas viviendo el propio San Ignacio de Loyola. Bueno, y por eso no es nada extraño que uno de los líderes, o el líder más notable en aquellos momentos, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, de lo que significaba Irlanda, como es el Hugh O'Donnell, pues muriese en Simancas. Sin duda alguna, un acontecimiento, un suceso de muy mala suerte, como era la vida en muchas ocasiones, y como es la vida en muchas ocasiones. Pero es que en aquellos momentos el mundo de esas enfermedades más inmediatas, en este caso probablemente una enfermedad infecciosa de parásitos, pues llegó, cuando estaba a punto de acariciar algo que deseaba encontrarse con Felipe III, y ya veremos si era tan fácil o no era tan fácil, pues murió en este espacio. Él había nacido, como les ha dicho Mario, en Lidford, en Donegal, hacia 1571, y su padre ya destacaba en el mundo del poder dentro de Irlanda, de esa Irlanda que había sido invadida desde tiempos medievales por los ingleses, desde esa consolidación de la invasión en el siglo XII por el rey Enrique II de Inglaterra y por la colonización que se estaba produciendo en el siglo XVI. Pero había vivido desde 1587 en una situación de privación, de libertad o de control. Nos encontramos en el reinado de Isabel I de Inglaterra desde 1559, tras la muerte de su hermanastra, María I Tudor, también llamada desde la orilla protestante, entre comillas, lo tengo yo escrito porque los anglicanos no son protestantes, aunque pudiesen tener una influencia protestante, o más bien de la segunda generación protestante del calvinismo. La llamaban a María I Tudor María la Sanguinaria, porque, bueno, pues en ese turno de establecimiento, ruptura con Roma, restablecimiento del catolicismo, consolidación y ruptura definitivamente con Roma y consolidación del anglicanismo, pues María era la católica. Y por supuesto, pues algunos fueron, un buen número de ellos fueron ejecutados en el tiempo del reinado de María I entre 1553-54 a 1558. Quizás les puede sonar más María I porque su esposo es el entonces príncipe y rey de Sicilia, Felipe de Habsburgo, Felipe II. Enamoradísimo ella de Felipe, no tanto Felipe de ella, eran tía y sobrino, deseosa ella de tener sucesión. En realidad esto es un problema en Inglaterra de sucesiones. Pero bueno, vamos a dejar ahí el sálvame histórico. Bueno, ambas dos, María e Isabel, eran hijas de Enrique VIII, como les pongo ahí. Ambas dos repudiadas al no constituir la tan anhelada sucesión de varón que deseaba su padre Enrique VIII. A pesar de su matrimonio con el mencionado Felipe de Habsburgo, el futuro Felipe de España, como le denominó Henry Kamen en su biografía, la reina Mary no tuvo descendencia alguna y el trono pasó a su mencionada hermanastra, con la cual se produjo la consolidación de la separación de Roma en una iglesia anglicana, de la que no solamente Isabel I fue gobernadora, sino que también fue cabeza y gobernadora. En definitiva, ahí se va a producir la ruptura. Fue un proceso gradual, y gradualmente fue rechazada el anglicanismo por su antiguo cuñado Felipe II y por los sucesivos pontífices romanos, hasta que llegó la excomunión, esto es muy importante, la excomunión de Isabel I. Un rechazo que conducía a considerar a la reina de Inglaterra como una hereje desde la orilla católica, una tirana digna de ser desobedecida. Es verdad que en aquella monarquía existía, en la de Inglaterra, una tradición de alejamiento con respecto a Roma, incluso desde ciertas posiciones del catolicismo, del humanismo católico de Inglaterra.
Sin embargo, la invasión de Irlanda, de una Irlanda católica, por los ingleses, convirtió la fe católica en un recurso de definición de los irlandeses y de lucha contra la Inglaterra invasora. Era la hora de buscar por parte de los irlandeses aliados. Además, la monarquía de España había intentado invadir Inglaterra con la Gran Armada de 1588. La Gran Armada, la Armada Invencible. Y la empresa militar, como dice este último, que es humor inglés, la Armada Invencible, pues resultó todo un fracaso. Red Hugh O'Donnell escapó de la tutela inglesa en 1592 y fue al año siguiente el señor de Tyrconnell. Se convirtió en el líder de la rebelión del Ulster contra la reina Isabel I de Inglaterra, mujer odiada y definida, como les he dicho, como toda una hereje, con proporciones, por supuesto, bíblicas en la España de Felipe II. Los peores personajes del Antiguo Testamento, los más detestables, eran asimilados con Isabel I. La sublevación de Irlanda es lo que se conoce como la Guerra de los 9 años entre 1594 y 1603. En aquellos momentos se convirtió en todo un comandante militar, O'Donnell. Se produjo en esa etapa una serie de victorias de los llamados confederados, como la de Yellow Ford en 1598, que hicieron pensar a la monarquía de España. Estamos al final del reinado de Felipe II. Felipe II muere en septiembre, 13 de septiembre, hoy es 12, ¿no? 13 de septiembre de 1598 en el Escorial. Hicieron pensar a los que rodeaban a ese último Felipe II que había que empezar a considerar la unidad y la fuerza militar de los irlandeses. Junto a su aliado Hugo O'Neill, pues O'Donnell traspasó la soberanía a la corona española en 1599. Convirtió al rey de España, ya Felipe III, en el señor de Irlanda, pensando que así iba a obtener el socorro militar necesario desde esa nueva monarquía de Felipe III. Pero Felipe II no era Felipe III. Tampoco aquella monarquía era la misma. En ese marco de la Guerra de los 9 años se produce la famosísima derrota de Kinsale por parte de los rebeldes irlandeses, que habían sido apoyados no lo suficiente por los españoles y dirigidos por estos dos nobles irlandeses frente a las tropas inglesas. Se produce esa batalla al sur de Irlanda un 13 de enero de 1602, de acuerdo al calendario gregoriano, o un 24 de diciembre de 1601, si consideramos el calendario juliano. Ya saben que en 1582 en España habían desaparecido una serie de días en el calendario, que habían coincidido con la muerte de Santa Teresa, por cierto. Bueno, fue entonces cuando O'Donnell decidió viajar a España para solicitar una ayuda militar española de mayor entidad frente al socorro español anteriormente mencionado. Desembarcó en La Coruña en febrero de 1602. La Coruña había sido una ciudad asaltada por los ingleses anteriormente, como también lo había sido Cádiz. Fue hospedado en la casa del gobernador y capitán general del Reino de Galicia, Luis Carrillo de Toledo, conde de Caracena. Uno de los primeros gestos, esto va a ser muy importante, uno de los primeros gestos que tuvo este líder irlandés fue visitar la Torre de Hércules, el faro romano, la llamada Torre de Breogán. Pues decía la leyenda que aquella había sido el punto de partida de los primeros españoles que poblaron la isla de Irlanda. Sin duda alguna, la presencia de O'Donnell estimulaba a aquellos que eran partidarios de que desde la monarquía española se concediese más que un socorro, unas tropas lo suficientemente organizadas para planificar una acción militar de la monarquía española sobre Irlanda y por ende sobre Inglaterra. La política internacional, sin embargo, había cambiado mucho.
E iba a cambiar mucho más. Había muerto Felipe II, Felipe III había accedido al trono, pero sobre todo al lado de Felipe III hay un personaje del que estamos conmemorando también este año el cuarto centenario, en este caso, de su muerte. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, el duque de Lerma. Y frente a una política ofensiva anterior, la monarquía de España iba a plantear lo que se llamaba la Pax Hispánica, un giro político. Siempre ha habido giros políticos sorprendentes. Y donde antes había enemigos, iba a empezar a existir acuerdos de paz. En el tiempo de Felipe II, ya con Francia, y esperaremos, pero también les habrá con Inglaterra. Sobre todo es que no se podía mantener una línea ofensiva como era aquella, es decir, la Pax Hispánica también responde a razones económicas. Por eso desde Galicia el líder irlandés envió numerosas cartas, tanto al monarca como al que actuaba en la práctica como su poderoso primer ministro. Todavía no existe la figura del primer ministro, el duque de Lerma. Bueno, aquí nos tendríamos que preguntar quién era más inaccesible, Felipe III o el duque de Lerma. Según un portugués que vino después a Valladolid, el bueno de Tomé Piñeiro da Veiga, en su Fastiginia, vino a Valladolid en 1605, a pasarse lo que era un hombre de leyes. Tiene mucha ignorancia. Cuenta que un soldado, no tiene nada que ver con los irlandeses, cuenta que un soldado quería una merced, un soldado de cierta importancia, y se dirigió a Felipe III. Y Felipe III, extrañado, le dijo, bueno, ¿cómo llega hasta mí? Y le dijo, hombre, llego a su majestad porque si fuese fácil llegar al duque de Lerma, no vendría a pedírselo al rey. Y es que verdaderamente el ciclotímico, el hipocondriaco, el gran jugador de cartas que era Lerma, ahora tampoco a ver si los historiadores no nos pasamos y le quitamos importancia a la posición de Lerma. Bueno, pues era realmente inaccesible. Es decir, las cartas de Hugo O'Donnell a Felipe III y al duque de Lerma, pues verdaderamente no tenían respuesta. Es verdad que llegó a existir una planificada, una ayuda de 14.000 hombres y 67 buques. Sin embargo, aquella operación militar de envergadura era constantemente aplazada. El caudillo irlandés se sentía abandonado en sus peticiones y decidió emprender camino hacia la corte. ¿Hacia qué corte? ¿La corte de Madrid? No, la corte no estaba en Madrid, la corte estaba en Valladolid. Y lo estaba en Valladolid desde principios de 1601. Debía mostrarse ante Felipe III, el monarca católico. No ha aparecido en la villa de Sonai. Ahí. Fue en septiembre de 1602 cuando ya se encuentra cerca de Valladolid y por lo tanto en Simancas. Se encuentra a escasas leguas y se muestra enfermo. Se encontraba en el castillo de Simancas, que ya había sido transformado en archivo de la monarquía con una reforma arquitectónica. Es un edificio pensado para guardar los papeles de la propia monarquía. Qué importante, esto es algo muy importante en un siglo XVI-XVII, en un siglo de la modernidad. Reformas arquitectónicas, no sé si les he dicho, por Juan de Herrera. Óscar Recio Morales, compañero de la Universidad en Madrid, uno de los grandes especialistas, uno de los grandes expertos, deben traerlo para alguna conferencia. En la presencia irlandesa en España y en su monarquía durante la Edad Moderna, habla con rotundidad que las causas del fallecimiento fueron naturales, una infección de parásitos. No se han podido demostrar los rumores de envenenamiento que habrían efectuado un supuesto agente a sueldo de George Carew, que era el gobernador de Munster, en el suroeste de Irlanda. Munster es una de las provincias irlandesas. Algo muy importante y muy interesante: el testamento que dicta en Simancas
el 7 de septiembre, él muere el 10 de septiembre. Muy interesante. Por él, por ese testamento, el testamento siempre es un documento que a nosotros los historiadores es de primera línea. Nos dice muchas cosas. Porque la persona está en uno de los momentos fundamentales de su vida, el último momento fundamental. Por el mismo sabemos que nadie ha venido solo hacia Valladolid. Declaro y digo que don Raimundo de Burgo, barón de Letrin, que ha venido acá en mi compañía, es caballero honrado y ha hecho servicios muy notables, y por su valor y por saber que será de mucha importancia al servicio del rey, encomiéndele a su majestad dándole a entender que es digno de mucha merced y se puede fiar de él. Nos dice Enredge O'Donnell en su testamento. Se encuentra preocupado, naturalmente, de muchas cosas, por el futuro de todos los que le rodean. Junto a él, aquel 7 de septiembre de 1602, se encuentran, es muy curioso, la particular percepción de los apellidos. Es que, bueno, ya veremos a ver qué problema hay aquí de la lengua. Bueno, pues se encuentra el doctor Juan Nirran, dice el testamento, irlandés, médico, y Mateo Tulio, su secretario, y Mauricio Utah, y el padre Mauricio Ultano y Francisco de Aguilar. Este Francisco de Aguilar es que este nombre debe estar castellanizado, porque dice, todos irlandeses que sabían la lengua de ella, dijeron ser naturales de ella, estantes en esta villa, en este momento de Simancas, los cuales en manos del presente escribano juraron en forma de derecho conocer al dicho conde O'Donnell. Y dice el escribano de Simancas, y porque yo, el dicho escribano Domingo Albiz, no entiendo ni sé la lengua irlandesa, que es la que habla el propio otorgante para haber, leer y otorgar dicho testamento, necesita un intérprete. Y nos dice el escribano Domingo Albiz, interpretó la dicha lengua en castellano. Vuelvo a decir que es muy curioso la percepción de los apellidos extranjeros en España. El proceso normalmente, si ya luego van a ser muy conocidos, es latinizarlos y españolizarlos. Luego les pondré otros ejemplos. Dice que actúa el intérprete Fray Florencio Conroy, Florence Conroy, el cual le dio a entender al dicho otorgante todo lo contenido en el dicho testamento, y por su interpretación se escribió y ordenó. Y los dichos testigos, que asimismo saben la dicha lengua, su cargo del dicho juramento, declararon que interpretaba y declaraba el dicho intérprete todo lo que el dicho otorgante decía. Todo el dicho es algo muy habitual en este tipo de documentos. Y dice el escribano, me voy a detener un poquito en el testamento porque es importantísimo. Reinos y señoríos y vecinos de la villa de Simancas, escribano, notario. Presente fui en uno con los dichos testigos y otorgante e intérprete al otorgamiento de este testamento, y en sé de ello firmé y fice mi signo en testimonio de verdad. Nos dice el escribano quién estaba al lado suyo, también quién estaba al lado suyo, y cómo firmaron o no firmaron, porque llegó un momento en que el futuro, el otorgante, estaba ya realmente mal. Y empieza así el testamento por parte del propio O'Donnell. Sepan cuantos esta carta de testamento, última y postrimera voluntad, vieren como yo, el conde O'Donnell, irlandés, estando en la cama enfermo de mi cuerpo, de enfermedad que Dios nuestro Señor me ha otorgado, y sano de mi juicio y seso natural, esto era muy importante, es decir, no estaba desvariando, tal cual a Dios nuestro Señor le plugo de me dar, temiéndome de la muerte, que es cosa natural a toda criatura viviente, creyendo como creo, como fiel y católico cristiano. Aquí viene la declaración, naturalmente, de, bueno, pues en qué cree. Esto es algo habitual en todo testamento. Y pronto ya va a decir, ofrezco mi ánima a Dios, a mi Dios y Señor Jesucristo, que la compró y redimió con su preciosa y bendita sangre. Y dice más adelante, ofrezco en mi cuerpo a la tierra que fue formado, el cual quiero y mando sea sepultado,
en la iglesia de San Francisco y en su monasterio de la ciudad de Valladolid. Bueno, él no había pisado Valladolid. Él se había dirigido por carta a Valladolid, pero él no había pisado Valladolid, no conocía Valladolid. ¿Y por qué franciscanos? Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Este convento de San Francisco, al que terminaré, no les hago spoiler, pero terminaré mi conferencia hablando de San Francisco. Este convento de San Francisco era un gran ámbito dentro de la ciudad de Valladolid, fundado en el siglo XIII, ocupando una gran cantidad de terreno dentro de la propia ciudad, y además dice que iba a ser enterrado en la llamada Capilla de las Maravillas, donde curiosamente había sido enterrado un siglo antes Cristóbal Colón, desde un 20 de mayo de 1506. Colón, ya saben que fue trasladado después a Sevilla en 1509, si se llevaron a Colón, claro, si se llevaron a Colón. Bueno, él está muy preocupado políticamente. En la cláusula tercera del mencionado testamento, otorgado en Simancas, pues a su hermano Rodrigo O'Donnell se va a convertir en su sucesor en el condado de Tyrconnell. Dice que hay que mantener la alianza con el otro gran caudillo irlandés, O'Neill, y que hay que mantener el vasallaje con el rey de España. Lo va a ir diciendo, ¿no? Creo que a lo mejor lo más interesante es lo del rey de España. Establecía, va a ir colocando a todos, a todos los que le rodean, establecía que aquel franciscano, Fray Flores Conry, que sirvió de intérprete, franciscano, y enterrado en un convento de San Francisco. Vale, pues aquel franciscano, pues que el rey debía considerarle, que era un hombre, fíjense, el rey que no le había contestado a las cartas, y le va menos, que era un hombre que había que considerar, que era el asesor, tenía que ser el asesor, de los asuntos con Irlanda. Todavía no he dicho por qué tanto empeño con Irlanda. Bueno, el asesor con Irlanda, y es verdad, y lo fue. Fray Florence Conry fue el asesor de los asuntos irlandeses en la monarquía, en la corte ya de Madrid, hasta su muerte en 1629. Pero así lo dice O'Donnell, en el testamento. Asimismo, encomienda a su majestad al padre Fray Florencio Conrío, perfección de apellido, mi confesor, y suplico le haga proveer de un obispado en Irlanda. Eso era muy importante. Aunque el padre no le plazca, no le guste. Tomar este cargo redundará esto al servicio de Dios y de su majestad y al común bien de la tierra por ser hombre tan santo y de mucha experiencia e importancia para las cosas de allá. Encargo y suplico a su majestad mande tomar su parecer en las cosas de Irlanda y digo que importará mucho al servicio de su majestad enviar al dicho padre bien presto a Irlanda por ser bien visto de todos aquellos señores y estiman su consejo mucho y cobrarán brillo y ánimo con su llegada allí. ¿Por qué? Porque O'Donnell está preocupadísimo de que, como decimos en Castilla, muerto, ¿cómo es eso? Muerto, se acabó el parentesco, ¿no? Se acabó el texto, se acabó el parentesco. Se moría él, pues se moría el asunto de Irlanda en la monarquía. Entonces tenía que situar a su hermano, tenía que pedir la alianza y sobre todo suplicar a su majestad, bueno, pues varias cosas. En primero, fíjense lo que es un testamento, Declaro que un muchacho llamado Don Telasio es mi sobrino que está conmigo y los gentiles hombres y criados míos que están en La Coruña, había dejado criados en La Coruña, suplico a su majestad sea servido de darles mantenimiento hasta que haya en embarcación para ir donde mi hermano está. Asimismo, encargo y suplico a su majestad sea servido de pagar la poca deuda que debo en España. 100 ducados al general Pedro de Zubidiarre, otros 100 ducados a un mercader irlandés llamado Nicolás Lynch, que está en la ciudad de La Coruña, y 80 ducados a Duarte Ustasen, gentilhombre irlandés que también está en La Coruña. Suplico a su majestad, fíjense, el líder irlandés mitificado,
suplico a su majestad y le pido por merced que atento que yo no tengo un real para que me digan algunas misas por mi ánima. Esto era fundamental, el negocio de la salvación. También aquí hay una razón por la cual, a ver si no se me olvida luego, aquí hay una razón por la cual es enterrado en un convento de franciscanos. Que me digan algunas misas por mi ánima después que Dios nuestro Señor me haya llevado de este mundo al otro, con apenas 31 años, mande su majestad me entierren en el dicho monasterio de San Francisco de la ciudad de Valladolid y me entierren conforme a la calidad de mi persona. No tengo un real, pero oiga, soy el señor natural de Irlanda. Y me digan las misas que su majestad mandare, a quien suplico haga como tan cristiano, buen rey y señor, que en sus reales manos dejo lo que en esto se ha de hacer. Bueno, en realidad luego su hermano fue al exilio. En realidad la historia no había comenzado con Redfield O'Donnell. Y tampoco la historia va a terminar con Redfield O'Donnell. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya saben que a la puerta del castillo se indica esta placa que a mí siempre me llamó tantísimo la atención. Bueno, pues porque el problema religioso había llevado a que muchos ingleses católicos y muchos irlandeses católicos, y no es la misma situación de recepción al catolicismo en Inglaterra que en Irlanda, pues fuesen exiliados. ¿Y dónde tenían que venir exiliados? Pues a su lugar natural, a la tierra de sus antepasados. Porque, como les he dicho antes, los españoles habían poblado Irlanda. Y eso había que contarlo, y había que publicarlo. Es verdad, los irlandeses se habían caracterizado por su fidelidad al catolicismo desde los tiempos apostólicos de San Patricio. Parecían esas labores tardías las de San Patricio, con respecto ¿a quién? Pues al siglo de Jesucristo. Y entonces en esto no hay problema. Felipe O'Sullivan, un irlandés que consiguió una posición privilegiada en el mundo universitario de la que va a ser la capital del exilio irlandés, como dice Ofelia Rey Castelao, catedrática en Santiago, pues Felipe O'Sullivan en su obra Decas Patrician o Patriciana Decas, es decir, una recopilación de biografías y de versiones de la vida de San Patricio, dice nada más y nada menos en esta obra Patriciana Decas, publicada en Madrid en 1629, que Santiago Apóstol, además de venir a España, había ido a Irlanda. Y esto mismo también lo va a decir una relación de las persecuciones de Irlanda y de los irlandeses, publicada por el Colegio de los Irlandeses de Sevilla en 1619. Que la Hispania romana o Iberia antigua y el Reino de Irlanda o Hibernia habían sido evangelizados por el mismo apóstol. ¿Por qué se producía la resistencia de los irlandeses a los ingleses y por qué mantenían la fidelidad al catolicismo y la resistencia, como les digo, a los ingleses? Porque tenían descendencia, dicen estas obras, y sangre de españoles. Esto lo decían de forma clara. Y todo partía de Milesio, mítico monarca español, que envió a uno de sus hijos a poblar Hibernia, Irlanda. Siglos después, con la invasión de los árabes, nuevos españoles poblaron, dicen esas obras, no lo dice Javier Urreza, dicen esas obras, y se comunica, se está creando estado de opinión, que había estado de opinión en el siglo XVII, No piensen ustedes que solamente hay estado de opinión porque existan medios de comunicación inmediatos. Esto era un medio de comunicación. Bueno, pues que con los musulmanes también habían ido nuevos irlandeses y que ahora que Irlanda lo necesitaba, ahora es cuando los monarcas españoles, reyes católicos, tenían que actuar pues convenientemente. Y tenían que hacerlo como lo hacían. ¿No lo estaban haciendo con los ingleses? Pues todavía lo tenían que hacer más con los irlandeses, que eran sus familiares. Aquí tienen ustedes a Robert Parsons. Robert Parsons
es un jesuita que viene a España no para hacerse cargo de los asuntos de los exiliados ingleses católicos, sino que viene a España para solucionar problemas de la Compañía de Jesús, que siempre la Compañía de Jesús ha tenido muchos problemas, y viene a España después de, bueno, él es inglés, él ha estado en Roma, se le latiniza su apellido, Robertus Personius, y después se le españoliza, Roberto Personio. Personio. En todas las cartas aparece Personio. Bueno, pues este va a ser el gran fundador de los colegios de ingleses de la monarquía española. Primero el de Valladolid, en septiembre de 1589, después el de Sevilla, en 1592, después el de Madrid. Colegios de ingleses que van a tener sus primeros mártires, esto va a ser muy importante, que van a coincidir, el de Valladolid, con el colegio con la derrota del Invencible, que van a coincidir también, estamos hablando de 1587, 88, 89, es sucesivo todo lo que ocurre, que va a coincidir con la ejecución de la reina católica de Escocia. Estamos en un momento en que Inglaterra es una cosa, Escocia es otra e Irlanda es otra, políticamente. María Estuardo, ejecutada en 1587, y ahí tienen la fundación del Colegio de los Ingleses. Y ahí tienen a nuestra protagonista, a la reina Isabel I. Isabel I se va a enterar de que hay exiliados ingleses, irlandeses, católicos que están en Castilla, en la tierra de su antiguo cuñado, Felipe II. Y que van a ser ellos los primeros informantes de todo lo que ocurre en Inglaterra. Es decir, que estos colegios, que los ingleses van a ser muy pronto seminarios, ya verán por qué les hago esta distinción, estos colegios no solamente van a estar para formar sacerdotes católicos ingleses que vuelvan a Inglaterra a predicar el Evangelio, es que van a tener estos colegios un interés político y estratégico fundamental, sobre todo cuando haya guerra entre Inglaterra y España. Ahí tienen a Sevilla, como lo iban a fundar en Sevilla, se asalta Cádiz, ocurre, esto no me puedo detener, ocurre el desastre de la ocupación de Cádiz, destrozan una imagen que es la Virgen de la Vulnerata, que llega a Valladolid en 1600, antes que Rey Pío IX, a Simancas. Y aquí tenemos, pues, los mártires ingleses. No me quiero entretener más con los ingleses, que si no yo me puedo perder en esto. Pero yo insisto, era muy importante crear un estado de opinión positivo a que la monarquía de España de Felipe III y el duque de Lerma, que no estaban por la labor, se gastasen sus dineros en invadir Irlanda para liberar a los irlandeses y seguir invadiendo Inglaterra. Y por supuesto, ¿quién era Isabel de Inglaterra? El peor de los personajes bíblicos, aquella reina Jezabel, esa era la reina de Inglaterra. ¿Y quién era Felipe II? Pues lo decía un obispo irlandés llamado Fray Buenaventura en 1590. Felipe II, único y solo amparo y defensor de los estudiantes ingleses irlandeses, tan cristiano soberano, amparo y señor de la cristiandad. Pues sí, había estudiantes irlandeses e ingleses en Valladolid, en Salamanca, en Lisboa, en las ciudades universitarias. Conocemos sus nombres. Felipe II escribe a los concejales, a los regidores de Valladolid y de Salamanca, y les dice que les acojan en hospitales, que les den dinero y que se van a formar colegios. Parsons, Personio, se ha adelantado y en Valladolid ha fundado el Colegio de los Ingleses. Y se llega a fundar un colegio de irlandeses en Valladolid al mismo tiempo. Pero consideran ingleses e irlandeses en Valladolid no es solamente por la posible rivalidad, sino porque hay que conseguir limosnas. Y no piensen ustedes que los ingleses y los irlandeses que habían venido a Castilla tenían... Esto nos tiene que hacer también un poco reflexionar sobre la percepción siempre del extranjero. No piensen ustedes que eran muy bien recibidos,
eran sospechosos, siempre eran sospechosos. Entonces, en Valladolid, dos colegios, uno de ingleses y otro de irlandeses, no. El de irlandeses se va a trasladar a Salamanca en 1592. Y se va a poner bajo la advocación de San Patricio. Y allí va a haber el personio irlandés. Se llamaba Thomas White, españolizado Thomas Vitus. Y ahí va a aparecer todo lo que suponen los colegios de ingleses y de irlandeses, con ciudades diferentes, algunas veces comunes, pero Salamanca, por ejemplo, va a ser la ciudad que va a conservar el colegio de irlandeses durante más tiempo. Claro, estos colegios iban a costar dinero. Motivos. Hay algunos, por ejemplo, en 1600, 2 años antes de la muerte de Redhugh O'Donnell en Simancas, el conde de Puñonrostro dice, pero vamos a ver, si es que estos colegios, miren, hay motivos de piedad para mantenerlos, porque es el monarca católico y estos pobres han sido puestos en el océano, así decían esos memoriales, como Moisés niño fue puesto en las orillas del Nilo y fue encontrado por la hija del faraón. Así es Felipe II y Felipe III. El rey que recoge a los pobres católicos ingleses e irlandeses que han sido puestos en el mar. Motivos de piedad. Pero ojo, motivos de utilidad temporal. ¿No será que hay que actuar de una vez por todas en el asunto de Inglaterra y Irlanda porque nos ahorraríamos mucho más dinero del que va a costar invertir? Porque si ya se termina con el enemigo inglés, pues se termina ya con el enemigo inglés. Porque mientras tanto va a haber inseguridad, mientras tanto va a haber asaltos. Por lo tanto, motivos de utilidad temporal. ¿Que va a haber gente en contra de los colegios? Sí. ¿Y que va a haber otros a favor de los colegios? Pues también. Por ejemplo, ahí tenemos al conde de Gondomar, el gran embajador de España en Inglaterra. Bueno, colegios, por tanto, de ingleses, Valladolid, Sevilla, Madrid. Colegios de irlandeses. Por eso les he dicho que mi conferencia no puede terminar en la muerte de O'Donnell en Simancas. Porque va a haber colegio de irlandeses en Salamanca, como les he dicho, colegio de irlandeses en Santiago de Compostela, colegio de irlandeses en Lisboa. Lisboa no solamente es Portugal. En esos momentos, Lisboa es la monarquía de España. Portugal y España, qué 60 años más interesantes y qué poco los estudiamos. Portugal y España unidos, los dos imperios unidos dentro de la monarquía de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Bien, les he dicho Salamanca, Santiago, Lisboa, Sevilla. ¿Cómo no se va a ir a Sevilla? Si en Sevilla se va a sacar mucho dinero, muchas limosnas. Madrid, Alcalá de Henares, todos esos van a ser los colegios irlandeses. Va a haber muchos colegios irlandeses. Muchos colegios irlandeses. Pero la vida de los colegios irlandeses, ahí tienen Maynooth, el que va a ser el futuro colegio que va a asumir toda esta tradición, pero ya en tierra irlandesa. Pero la vida de los colegios no va a ser apacible. Nunca va a ser apacible. Nunca. Es un exilio complejo. A mí me toca aquí hablar hoy de los irlandeses, pero de los ingleses no era menos, ¿eh? ¿Por qué? Porque estos colegios van a ser puestos bajo la autoridad de los jesuitas. Los jesuitas decían, oiga, habrá que estar preparados para la victoria. No vaya a ser que la monarquía de España vaya a ganar y nosotros qué parte de la tarta espiritual vamos a obtener. Y ahí la verdad es que sabían dirigir muy bien estos colegios, porque ellos sabían formar a sacerdotes. Pero los problemas eran muchos. ¿No les he dicho yo antes que el confesor, se lo he dicho, Claudio, se lo he dicho, que el confesor de O'Donnell era un franciscano? Pues ya tenemos a la oposición
puesta frente a los jesuitas. El confesor de O'Donnell, Florence Conry, delegado de los asuntos irlandeses en la corte de España, siempre en contra de los jesuitas que estaban controlando cada vez más los colegios irlandeses. Más problemas. Pues problemas con la naturaleza de los rectores. Los rectores eran irlandeses o españoles, jesuitas irlandeses o españoles. Esto hoy no lo valoraríamos, ¿verdad? Oye, el duque de Lerma lo tenía muy claro. Españoles, españoles. Españoles que son los que traen el orden. Convivencia entre jesuitas irlandeses y españoles dentro del mismo colegio. Muchos problemas. Problemas de los alumnos irlandeses con los profesores españoles, porque se les educaba al more hispánico, dicen los memoriales. Problemas, esto es algo muy específico de los irlandeses, problemas en quién son admitidos en los colegios. Miren, es difícil hacer el retrato de los seminaristas irlandeses e ingleses. Normalmente son los que vienen, estos seminaristas que están en Castilla, proceden de familias mercantiles. Pero es que en Irlanda era muy diferente a Inglaterra. Es que en Irlanda estamos hablando de un territorio ocupado que resisten a los ingleses desde el catolicismo, que hay dos provincias que están más vinculadas a la nobleza irlandesa y hay otras dos provincias que están vinculadas al ámbito mercantil. Los seminaristas de los colegios irlandeses en Castilla, ¿de dónde vienen? Pues normalmente de las provincias del ámbito mercantil. Y ahí están los grandes héroes e ideólogos y nobles irlandeses diciendo que no hay igualdad en la admisión de provincias, en las 4 provincias irlandesas, creo que tengo aquí un mapa, en las 4 provincias irlandesas, en los colegios. En definitiva, que los jesuitas lo que están montando son noviciados de la Compañía de Jesús, jesuitas irlandeses, y que eso no sirve para nada para la intención política que quieren tener la nobleza irlandesa. Y esto va a traer muchos memoriales que tienen ustedes en el archivo de Simancas. Memoriales en los años 20, memoriales en los años 40 del siglo XVII, muchos problemas. Bueno, y va a haber otro gran problema. Lo que había nacido como un colegio para formar a nobles irlandeses en el exilio, Santiago de Compostela y Lisboa, se va a convertir para formar a seminaristas y a sacerdotes. Eso va a generar pues una notabilísima oposición. Miren, los historiadores no tenemos que hacer previsiones de lo que hubiese sucedido si no se hubiese muerto, en este caso, O'Donnell. Si no se hubiese muerto O'Donnell, no habría, pero les puedo asegurar con bastante seguridad que O'Donnell no habría apoyado la multiplicación de colegios irlandeses y menos bajo la dirección de la Compañía de Jesús. Los colegios irlandeses, para ir cerrando temas y ya ir concluyendo, los colegios irlandeses van a tener un momento de reestructuración, que va a ser la expulsión de los jesuitas de España. Eso se va a producir en 1767. Ahí van a reducirse, van a desaparecer todos los colegios irlandeses, salvo el de Salamanca. El de Salamanca llegará hasta 1951, con sus cosas interesantes, muy interesantes. Durante las guerras mundiales, estos seminarios, en Valladolid pasó lo mismo. En Valladolid desaparecieron o se reunieron el colegio de ingleses de Madrid y de Sevilla y se reunieron en Valladolid. La diferencia es que el de Valladolid sigue existiendo. Cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿quién introduce el fútbol en España? Los seminaristas ingleses, irlandeses y escoceses. Sin duda alguna. Miren que a ver, yo poca autoridad tengo del fútbol, pero vamos, nula. Pero como les puedo decir
que ellos son los introductores del fútbol en España. Se juega al fútbol en estos seminarios. Me voy a quedar en el siglo XIX, porque ya anteriormente se está diciendo que cuidado con esos juegos que se realizan con casi con pelotas y las sotanas. Entonces, primera cosa, los irlandeses llegarán hasta 1951. En 1951 se cierra el último lugar donde estuvieron en Salamanca. Los ingleses siguen y los escoceses siguen teniendo un seminario, que ha sido un poco emigrante. Segunda cosa con la que tengo que ir concluyendo. ¿Qué pasó con la política? Porque aquí hemos hablado de política de jesuitas. Pero ¿qué pasó con la política y los ingleses? ¿Qué pasó con la monarquía de España? ¿Qué pasó con Lerma? Pues que firmaron la paz con Inglaterra. Se firmó la paz con Inglaterra en 1604 y se ratificó en Valladolid en 1605. Y este señor que les voy a poner ahí de ustedes en el centro, que es el embajador de Inglaterra en Valladolid en ese momento, pues había saltado Cádiz en 1596. Así que qué cosas, qué cosas, qué cambios. En 1596 había saltado Cádiz y en 1605 vino a Valladolid con mucha gente que desembarcó por Galicia, aquello de parió la reina y el luterano vino. Y nos gastamos tanto dinero en tan pocos días. Bueno, le dieron una gira procesional impresionante. Yo creo que ni los que estamos aquí de cofrades vemos tantas procesiones como vio este hombre en esos días de mayo y junio de 1605, que coincidió con el bautizo de Felipe II. Bueno, digo de Felipe IV, perdón. Y bueno, aquí es donde se ratifica la paz de Londres. Esta es la paz de Londres, ratificada en Valladolid. Por lo tanto, los ingleses, a partir de 1604-1605, ya no son tan enemigos. Fíjense el tema de los irlandeses, donde iba a quedar. Ojo, va a haber muchos irlandeses todavía exiliados en España en el 17 y en el 18. No solamente en los seminarios, por ejemplo en el ejército. Se habla mucho de los irlandeses. Mucho. Tercera conclusión. La primera ha sido sobre los colegios irlandeses, la segunda sobre la política con Inglaterra. Esto no quiere decir que luego en el siglo XVII no vaya a haber guerras con Inglaterra y en el XVIII, bueno, continuamente. Entonces hemos dicho que O'Donnell murió en Simancas, pero fue enterrado en Valladolid. Con eso voy a concluir. San Francisco, el convento de San Francisco, era un lugar atractivo y privilegiado para la eternidad. Un convento, y no es casualidad, franciscano. Su confesor, franciscano. Y la forma de ser amortajado probablemente con el hábito franciscano. Es que esto de la salvación, esto no es una cosa baladí, Es que San Francisco bajaba una vez al año para sacar ánimas del purgatorio. La Virgen del Carmen luego bajará todos los sábados. Entonces, los hábitos de los carmelitas, esto lo contaba muy bien el padre de Fransegido. No piensen ustedes que estoy ironizando demasiado, yo lo cantaba mejor y era carmelita, Bueno, pues ser enterrado en tierra franciscana traía muy buenos resultados para la salvación del alma. Hemos hablado mucho del papel de los franciscanos en la Irlanda, en la cual procedía Reggio O'Donnell. Hemos hablado de su confesor, que los franciscanos estaban opuestos a toda la infraestructura de los colegios irlandeses. Este es un convento fundado en el siglo XIII, expansionado en el trazado urbanístico del Valladolid medieval y moderno, que desapareció con la exclaustración y con la desamortización, pero que fue un gran cementerio. Un cementerio no solamente de los más ilustres, había muy ilustres enterrados en San Francisco. Como él era un príncipe irlandés, recuerden lo que le decía Felipe III, entiérrenme de acuerdo a mi condición social. Como era un príncipe irlandés,
Hombre, San Francisco había sido el lugar donde había sido enterrado algunos infantes, un lugar patrocinado por la reina Violante de Aragón, mujer de Alfonso X el Sabio, donde al lado había muerto María de Molina, donde había sido enterrado Cristóbal Colón. Entre corchetes o paréntesis, no se imaginen que Colón murió en loor de multitudes, Si hubiese habido telediario, no habría salido en el telediario que salía Gordo Gordo. Solamente se indica que había muerto Colón un regidor de Valladolid, llamado Rodrigo de Verdesoto. No lo habla el rey, Fernando el Católico, que bueno, no lo habla Felipe el Hermoso, que estaba viniendo y buscaba en otras cosas. No habría salido en las noticias. Pero San Francisco es un lugar muy adecuado y va a ser enterrado en lo que va a ser la capilla, tanto Cristóbal Colón y Redfield O'Donnell, con un siglo de distancia, en la capilla del capítulo, que después va a cambiar, sin duda alguna, de advocación. Y va a estar allí precisamente una imagen de la Inmaculada Concepción. Esto no, ni desde el cielo lo vieron. Una imagen de la Inmaculada Concepción realizada por Gregorio Fernández y que hoy está desaparecida. Bueno, en San Francisco pues enterraba, por ejemplo, el canónigo de la Catedral de Toledo, o quería enterrarse, Carlos Venero Leiva, que era contemporáneo de Redfield O'Donnell, que donó toda su biblioteca al Cabildo de Valladolid, que enterró allí a su familia. Él finalmente se enterró en la Catedral de Toledo. En San Francisco pues enterraban los colegiales de Santa Cruz. Pero había una democratización del enterramiento. Esto lo ha dicho Javier Martínez de Aguirre. ¿Por qué digo que hay una democratización del enterramiento? Pues porque no todos eran, como les he dicho, ilustres. Los ajusticiados, cuyos restos eran hechos pedazos, cuartos, y repartidos por los caminos, esos restos después, que dicen que se les comían los perros, eran recogidos por los cofrades de la Sagrada Pasión de Cristo y reunidos en una ermita a la salida de Valladolid, introducían esos restos en una procesión en el Domingo de Lázaro, domingo anterior a la Semana Santa, en Valladolid, y eran enterrados en San Francisco. Por tanto, en San Francisco se enterraba gente muy diversa. Y en San Francisco fue enterrado pues también un destacado hombre del mundo irlandés, Fray Mateo de Oviedo, arzobispo de Dublín, que recibió sepultura frente al presbiterio de su iglesia en 1610. Cuando todos estos personajes otorgaban testamento, pues querían controlar la eternidad. Que los frailes franciscanos recen por mi alma durante todos los siglos, por siempre jamás. No sabían que iban a venir los franceses. No sabían que iban a venir un ministro llamado Mendizábal. No sabían que iba a haber una exclaustración. No sabían que iba a haber una desamortización. Y no sabían que de San Francisco no iba a quedar piedra sobre piedra. Bueno, alguna bodega. En un periódico llamado El Mundo Ilustrado, 6 de mayo de 1900, dicen que, haciendo obras entre el círculo de recreo, etc., se halló un sarcófago en la parte de los terrenos que miran a la calle del Duque de la Victoria. La caja, aunque el tiempo se cuidó de borrar su magnificencia, conservaba unas cintas plateadas. Las ropas de seda debieron de pertenecer sin duda alguna a un gran personaje que muy bien podría ser, el periodista lanza, o el gacetillero lanza la idea, Zumárraga, primer arzobispo de México, que se le desenterró hará unos 60 años para que recibiera el título de venerable. Viene a corroborar nuestro aserto, el tener los pies atados, etcétera, etcétera. Es decir, qué difícil es encontrar, aunque se ha intentado, a Redfield O'Donnell en el subsuelo de Valladolid. Lo que sí que se ha encontrado, y es interesante, aunque yo soy testigo de que los irlandeses, he hecho algún programilla yo con ellos, entrando en el Café del Norte,
en esa bodega que tiene el Café del Norte. Y entonces viene el periodista irlandés y dice, y esto es una bodega del convento de San Francisco. Y hombre, yo no le estoy diciendo eso, pero bueno, usted se lo está imaginando. Aquí casi cogían unas piedrecitas, aquí casi estamos tocando la tierra donde fue enterrado Reggio O'Donnell. Y yo decía, madre mía, ¿cómo salgo de aquí? Bueno, pues lo que es el mundo de la reliquia nacional, no solamente de la reliquia. Bueno, también cuando construyeron Galerías Preciados vino un titular en el norte de Castilla, aparecen los huesos de los quemados por la Inquisición. La Inquisición cuando quemaba no dejaba huesos, dejaba cenizas. Bueno, pues hay una placa muy interesante, a mí me gusta mucho la verdad. Hay una placa muy interesante, y con esto termino de verdad, que dice Convento de San Francisco de Valladolid, 1260-1835. Cristóbal Colón, cerca de 1451-1506. Reggio O'Donnell, 1572, nos dicen 1571, 1602. Bajo este suelo del convento de San Francisco, corazón de la vida y la espiritualidad de los vallisoletanos y casa madre de San Pedro Regalado, se encuentran los restos de la Capilla de las Maravillas, donde recibieron sepultura Cristóbal Colón y el héroe irlandés Reggio O'Donnell. En inglés, en castellano, en gaélico irlandés moderno, en esa lengua que no entendió Domingo Albright cuando otorgó testamento en Simancas, un 7 de septiembre de 1602. Muchas gracias. Les agradezco mucho, la verdad es que ha sido una semana de sorpresas. Para mí, yo el día 9 comencé las clases de historia antes que en los institutos. La universidad cada vez más es un instituto. Y yo pensaba que iba a tener una clase pequeña, no, pues tengo una clase. Y yo pensaba, ¿quién va a venir viernes 12 en Simancas a escuchar sobre Reggio O'Donnell? Bueno, pues muchísimas gracias. Eso demuestra que la historia es una disciplina que interesa, a ver si eso se lo apunta a alguien en España, es una disciplina que interesa y que nuestros jóvenes que no estudian historia, apenas estudian historia, muy poco, pues a ver si nos ponemos las pilas, porque estudiar historia nos permite ser también más tolerantes, porque conocemos distintas, no solamente opiniones, sino situaciones.